2023, Netflix estrenó un documental llamado MH370, el avión que desapareció, o The Plane That Disappeared en inglés. En este documental se exponen muchas teorías diferentes que intentan explicar qué pudo haber sucedido con el avión. Vamos, desde un fallo catastrófico a conspiraciones internacionales. Sin embargo, el documental no se compromete con una explicación concreta, abre muchos frentes, pero no los termina de cerrar. Deja abierto un poco la idea de que cualquier cosa podría haber pasado. Lo que vais a escuchar hoy en el vídeo es una investigación que lo he hecho a través de varios vídeos y de varios artículos y sobre todo también de una de las personas que ha encontrado muchas de las partes del avión que vivió obsesionado con el tema, que luego ya comentaremos. Así que vamos a intentar hoy proporcionar una reconstrucción razonada basándonos en los hechos, en datos técnicos, en restos recuperados y en el conocimiento que se ha podido adquirir a lo largo de una década de la desaparición. Bueno, ya 11 años, no una década. Una explicación que muestra cómo solo un hombre pudo planear y ejecutar uno de los actos más impactantes de la aviación moderna. Esta, en la prueba con nota alta, es la historia del MH370. A ver qué os parece. Vamos con ello, comencemos. Os tengo una pregunta. ¿Cómo podría un avión enorme, con 239 personas, simplemente desaparecer de la faz de la Tierra? Podría parecer imposible en la era moderna, pero esto es exactamente lo que sucedió con este vuelo. Existen innumerables teorías, como la que ya hemos mencionado es de Netflix, que si pudo haber sido los militares, que si pudo haber sido los servicios secretos, que si pudo haber sido fruta explosiva en la carga. Pero la escalofriante historia de este vuelo podría ser una historia que finalmente nos ayude a encontrar todos los restos del avión desaparecido. La noche que desapareció era una noche despejada en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Malasia tiene lluvia prácticamente todo el año, pero la temporada de monzones estaba llegando pues prácticamente a su fin, los monzones del norte, ya que tiene monzones del norte y monzones del sur, tratándose de marzo. Esta calma se extendía hasta la puerta C1 de la terminal satélite del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, donde un Boeing 777, operado por Malaysia Airlines, se preparaba para su viaje a Pekín. Existe una conexión muy grande entre Malasia y China, ya que una gran parte de la población de Malasia son de origen étnico chino. También hay de origen étnico indio, más de la zona de Tamil Nadu en el sur, y de origen malayo de los locales, que normalmente son musulmanes. Pero bueno, es una línea más que común, como puede ser cualquiera de las capitales del sudeste asiático, con la capital china. Por supuesto, van a haber muchísimos vuelos al día y, bueno, este no era muy diferente. Estaba abastecido de combustible, con alimentos, mercancía y 200 y pico pasajeros para un trayecto de 6 horas hacia el norte. Mientras los pasajeros caminaban por la puerta de embarque, ninguno de ellos podía adivinar que iban a convertirse en parte del mayor misterio de la aviación. A pesar de la enorme variedad de teorías sobre lo que ocurrió aquella noche, un escenario destaca por encima de los demás. Hoy vamos a intentar echar un vistazo a la versión más plausible del tema. En la cabina del vuelo 370 se encontraban dos pilotos, quienes en cuestión de días se convertirían en el centro de una intensa investigación. El primer oficial, Farik Abdul Hamid, solicitaba autorización para Pekín al control del tráfico aéreo, diciendo 370 morning, 370 maintaining level, we are ready, requesting route to Beijing. Básicamente, estamos pidiendo ruta para Pekín. Este era un vuelo especial para este señor, Farik Abdul Hamid, que tenía 27 años y era su último vuelo de entrenamiento antes de ser habilitado oficialmente para pilotar el Boeing 777. Se había incorporado a Malaysia Airlines como piloto de cadete en 2007, 7 años antes, y había volado aviones Boeing 737, Airbus A330 para la aerolínea antes de comenzar su formación en el 777.
Durante ese tiempo había logrado un excelente historial de rendimiento y había sido evaluado como un piloto por encima de la media durante su ascenso en la aerolínea. De hecho, iba tan bien que la aerolínea consideró seguro asignarle un único capitán para su vuelo final de entrenamiento en lugar de los dos habituales. Sentado a la izquierda de este capitán se encontraba el protagonista absoluto de nuestra historia, Zahir Ahmad Shah. Pero en adelante le vamos a llamar Zahari, perdona, no Zahir, Zahari. Este era un señor de 53 años que había ingresado en Malaysian Airlines en 1981. En todo este tiempo había acumulado más de 18.000 horas de vuelos, una cifra inmensa que lo convertía en uno de los más experimentados del país. Además de llevar cientos de pasajeros alrededor del mundo, Zahari también entrenaba nuevos pilotos y los examinaba para decidir si se les otorgaba la licencia o no. Sus colegas lo describían como un tío feliz, jovial, sabio, un verdadero entusiasta de la aviación que en su tiempo libre volaba aviones a control remoto, practicaba planeo y recibía compañeros en su casa para ensayar procedimientos con un simulador de vuelo casero, el cual va a tener muchísima relevancia después en nuestra historia. Pero en el escenario que estamos a punto de explorar había mucho más detrás del exterior tan afable, amable, cariñoso y sabio del señor Zahari. Poco antes de las 12:30 de la noche, con 8 minutos de adelanto sobre el horario previsto, se retiró el puente de embarque y el enorme avión fue empujado hacia atrás desde la puerta. Ahora, el Boeing 777 era una nave sellada, operando bajo una potencia desconectada del mundo exterior. Algunos especularían más tarde que el capitán cargó con una cantidad de combustible innecesariamente grande o incluso sospechosa, unos 30 minutos más de lo requerido. Pero la verdad es que Malaysian Airlines ordenaba que todos los vuelos hacia Pekín llevaran precisamente esos 30 minutos extra de combustible para esperas. Así que no había nada realmente extraño en ello. Zahari empujó hacia adelante las palancas del empuje del 777 y comenzó a rodar hacia la pista 32 derecha en Kuala Lumpur. La norma en Malaysia Airlines era que el capitán rodara el avión en tierra mientras que el oficial manejaba las comunicaciones por radio. Una vez alineados en pista, el primer oficial tomaría control y volaría el avión hacia Pekín, mientras que el capitán se encargaría de las radios. Mientras Zahari rodeaba hacia la pista, los pasajeros se acomodaban, algunos intentando dormir. El tema es que los que consiguieron dormir estaban a punto de ser brutalmente despertados. A las 12:40 de la madrugada, el avión se alineó con la pista. Frente a ellos, 4 kilómetros de concreto y un cielo abierto y oscuro. El capitán Zahari empujó los enormes motores Rolls-Royce a potencia de despegue y entregó el control al primer oficial Farik. El 777 comenzó a rugir en pista y en cuestión de segundos Farik levantó el enorme avión en el cielo nocturno. El vuelo 370 había comenzado su viaje hacia el norte. Mientras el avión ascendía, Zahari contactó con el control de salidas, ascendiendo a FL 180 giro a la derecha autorizado. Además de autorizar la subida, el controlador les dio un atajo. Podían volar directamente hasta un punto más adelante de su ruta, conocido como Igari. Este punto Igari es bastante especial aquí en el sudeste asiático. Para el que no lo sepa, yo vivo en Vietnam y cualquier persona que sabe de aviación conoce esto. Es uno de los pocos puntos de navegación en el planeta bordeado por 5 espacios aéreos: Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam y Singapur. Este dato va a tener muchísima importancia, una importancia inquietante, en lo que luego vamos a explorar. El avión siguió ascendiendo normalmente, dejando atrás el mar de luces naranjas de Kuala Lumpur, una ciudad muy vibrante, muy viva, a la que os recomiendo a todos que vayáis, con una gente súper amable, una gran comida y muchísimo que ver. Pero bueno, esto no es un vídeo tratando de promover el turismo al sudeste asiático, es un vídeo tratando de que todo el mundo entienda esto de lo que va. El plan de vuelo los llevaría al noreste, sobre la península de Malasia y luego hacia el mar de China meridional.
Poco después, el control de salidas transfirió el vuelo 370 al control de radar de Lumpur, encargado del espacio aéreo a mayor altitud. Zaharie cambió la frecuencia en su radio haciendo contacto con el nuevo controlador. Hasta ese momento, todo iba de acuerdo con el plan, un vuelo como cualquier otro. Era una noche clara, sin luna. El avión además estaba en muy buenas condiciones y apenas había tráfico aéreo en las cercanías. Solo necesitaban una última autorización del control de tráfico para alcanzar su altitud de crucero. Y alrededor de las 1:04 de la madrugada, la autorización llegó diciendo que ascienda al vuelo de 350. 20 minutos después del despegue, el vuelo 370 alcanzó su altitud de crucero. Nivel de vuelo 350. Una vez allí, Zaharie hizo un informe rutinario al control del tráfico aéreo. 6 minutos después repitió el mismo informe. No era necesario repetirlo y mucha gente ha dicho, uy, qué raro todo, pero el hecho de que lo hiciera no dice mucho. Podía deberse a cansancio, olvido o mera rutina. Hasta ese punto, para los pasajeros, el vuelo 370 había sido tan rutinario pues como cualquier vuelo que habéis cogido cualquiera de vosotros que estéis aquí en vuestra vida. Los asistentes del vuelo avanzaban por el pasillo, sirviendo la cena a los que aún estaban despiertos. Pero la mayoría de los pasajeros ya estaban durmiendo, ya que muchos de los que estaban allí van a Pekín por razones de trabajo y aprovechan la noche para poder trabajar y llegar por la mañana y ya ponerse de vuelta. En el sudeste asiático, o en Asia, es bastante común ver este tipo de cosas. Yo, de todas maneras, en el vídeo de hoy quiero aplicar un poco la navaja de Occam. La teoría que requiere el menor número de suposiciones suele ser la correcta o la más simple. El relato que sigue no es definitivo, pero es el que más consistentemente encaja con los hechos conocidos y cuenta con el respaldo de algunos de los mayores expertos mundiales en el tema. A las 1:19 de la madrugada, por favor, profesor de literatura. A la 1:19 de la madrugada, mientras el vuelo 370 se acercaba al punto de navegación que antes hemos mencionado, Igari, que toca con 5 países de Asia, el control aéreo mayor ordenó a la tripulación contactar con el control aéreo de Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam, ya que pronto entrarían en el espacio aéreo vietnamita. Aquí dicen, contacte 120.9, buenas noches. Mucho se ha hablado en los medios sobre la respuesta del capitán. Técnicamente, un piloto debe repetir la frecuencia asignada para confirmar que ha escuchado concretamente. Pero los pilotos que conocen muy bien un espacio aéreo, como Zaharie, que había hecho esta ruta muchísimas veces, no repetía la frecuencia necesariamente. Así que no habría nada de inusual en que Zaharie simplemente dijera good night, buenas noches, mientras cambiaba al control vietnamita. Lo extraño es lo que ocurrió justo después. Aquí es donde empieza el escenario que vamos a explorar. Justo segundos después de desear las buenas noches al control, el capitán Zaharie pidió al primer oficial Zaharie que fuera a la cabina para traer café para ambos. Les quedaba unas 5 horas de viaje nocturno por delante y bueno, pensaban que un poco de cafeína les mantendría despiertos. El primer oficial obedeció sin poner ningún tipo de traba, sin cuestionarlo, y salió hacia la galera delantera, cerrando la puerta detrás de sí. Normalmente el personal de cabina traería el café, pero Farik tampoco podía contradecir al piloto de tantísima experiencia, que le había pedido en ese momento que hiciera algo, en su último día de entrenamiento antes de proceder a coger vuelos más grandes. Ahora, sentado solo en la cálida cabina, estaba un hombre que llevaba más de un mes planeando esta noche. Se pone interesante la cosa. Cada paso, cada movimiento había sido ensayado con la máxima precisión y debía ser así porque Zaharie estaba a punto de intentar lo imposible, hacer que uno de los aviones más grandes y modernos del planeta desapareciera de la faz de la Tierra. A salvo tras la puerta blindada de la cabina, irónicamente diseñada para impedir el acceso a secuestradores, el capitán podía ahora ejecutar su plan sin ningún tipo de interrupción. Se inclinó hacia su bolsa de vuelo detrás de su asiento, sacó un jersey cálido y se lo puso. Lo necesitaría en breve.
Zaharie había elegido ese momento exacto para hacer desaparecer el avión porque durante esos minutos preciosos nadie esperaba comunicación del aparato. Los controladores malayos habían transferido el vuelo al control vietnamita y los controles vietnamitas estaban ocupados con otros aviones que ya estaban en su espacio aéreo. Así que por esos momentos cruciales, el vuelo 370 estaba en el limbo absoluto. Nadie en el mundo lo estaba vigilando. El primer paso que Zaharie tomó para hacer desaparecer el avión era desactivar el transpondedor. Este dispositivo permite que el avión sea visible en el radar secundario de los controladores aéreos, pero no lo haría inmediatamente. Si apagaba el transpondedor antes de llegar al punto Igari, los controles malayos podrían notar su desaparición. Sin embargo, si esperaban a llegar hasta el waypoint, ya estaría fuera de la jurisdicción malaya. Mientras el primer oficial, todavía sin sospechar absolutamente nada, preparaba el café, Zaharie vigilaba el waypoint Igari en sus pantallas, acercándose cada vez más. Cuando el waypoint activo en la esquina superior derecha de su pantalla cambió de Igari a Bitod, el siguiente punto de la ruta, esto sería su señal para actuar. Y tras unos momentos llegó. El avión alcanzó Igari y empezó a virar hacia su siguiente ruta. En ese instante exacto, Zaharie apagó el transpondedor. El vuelo 370 desapareció de las pantallas de radar secundario en Malasia, Vietnam, Tailandia y Camboya. El primer paso estaba completado. Sin que Zaharie lo supiera, había dejado una pista. La primera de varias pistas que a lo largo de las horas siguientes serían muy reveladoras ante los investigadores. El transpondedor consiste de básicamente tres modos. El apagado completamente, donde no transmite ninguna información a los radares. La altitud apagada, donde transmite la posición, pero no la altitud. Y el completamente encendido, donde transmite tanto la posición como la altitud y otros parámetros. Durante una fracción de segundo, al girar la perilla para apagar completamente el transpondedor, Zaharie pasó brevemente por el modo altitud apagada. Durante ese brevísimo instante, las estaciones de radar recibieron la posición del avión, pero con la altitud marcada en 0. Esto no es lo que sucedería si hubiera habido un fallo eléctrico masivo. En caso de una falla eléctrica, todos los datos habrían desaparecido simultáneamente. Pero este breve y parcial apagón de datos indicaba que alguien en la cabina estaba girando manualmente la perilla hacia posición de apagado. Sin embargo, esta pista no sería descubierta hasta muchísimo tiempo después. Desde la perspectiva de Zaharie, el primer paso había sido ejecutado con éxito y nadie en tierra sabía dónde estaba el vuelo 370. El avión continuó girando hacia, como hemos dicho antes, Bitod, B-I-T-O-D, que es el siguiente waypoint en su ruta. Pero todavía existía un problema. Aunque Zaharie había desactivado el transpondedor y el avión era invisible para los controladores aéreos, Malaysia Airlines todavía podía saber que el avión seguía volando. ¿Esto por qué se debe? Porque los aviones tienen un sistema llamado el ACARS, que es como Aircraft Communications Addressing and Reporting System, que es como el sistema de identificación y reportar vuelos, que envía reportes automáticos desde el avión hacia la aerolínea a través de una comunicación vía satélite llamada SATCOM. Estos reportes incluían información como la cantidad de combustible, el estado de mantenimiento del avión y la posición aproximada durante el vuelo. Estos informes además se envían más o menos cada 30 minutos y Zaharie sabía que mientras ACARS siguiera funcionando no podía desaparecer completamente. Por lo tanto, tenía que desactivar este sistema del avión. Pero claro, hacerlo no era tan sencillo como apagar el transpondedor. Porque si lo desactivaba de la manera habitual, ACARS enviaría un mensaje de desconexión a tierra señalando que había sido apagado, algo nada conveniente para alguien que quiere desaparecer completamente sin dejar rastro. Para desactivarlo sin enviar advertencias, Zaharie necesitaba algo más drástico: cortar directamente la alimentación eléctrica. Así que extendió la mano al panel superior y usando los dedos apagó los dos generadores eléctricos principales de ambos motores.
Esto cortó instantáneamente la energía de numerosos sistemas a bordo, incluyendo la comunicación satelital que utilizaba ACARS. Ahora, ya no había manera de que el avión enviara información alguna a tierra. Por si acaso, Zahari fue aún más meticuloso y entró al ordenador de gestión de vuelo y desactivó manualmente las dos vías posibles de comunicación del ACARS, por satélite SATCOM y por radio VHF. Incluso si el SATCOM se reactivaba más tarde, ACARS ya no podía transmitir nada. Desde el exterior, el vuelo 370 se había desvanecido en algún lugar sobre el mar de China Meridional. Desactivar el SATCOM también tenía otra ventaja esencial: el teléfono satelital en la cabina de los pasajeros y la función de mensajes de texto del sistema de entretenimiento a bordo ya no funcionaría. Todas las líneas de comunicación entre el avión y el mundo exterior habían sido cortadas. Para asegurar aún más el aislamiento, Zahari también apagó las luces externas del avión. El vuelo 370 ahora era completamente invisible. Todo esto además había sucedido en menos de un minuto. Pero es que, de todas maneras, solo estamos al principio del plan que había tramado. Ojo lo que estoy contando aquí. Ojo lo que estoy contando. Creo que nadie me está escuchando en directo, pero no pasa nada. Yo os lo cuento igualmente, es la historia de mi vida. Como os digo, chicos y chicas, aunque Zahari había conseguido ocultar el avión del mundo exterior, aún enfrentaba un enorme problema. Detrás de él, 240 casi personas esperaban ser llevadas a Pekín. El primer oficial estaba preparando cafés y volvería a la cabina en cualquier momento. Si quería completar su plan, Zahari necesitaba incapacitar a todos los ocupantes del avión. Y para ello utilizó un arma poco convencional para los que nos dedicamos al pilotaje, pero bastante común para los que puedan entender, que es la falta de aire. A tal altitud hay tan poco oxígeno que una persona solo puede permanecer consciente unos 45 segundos sin suministro artificial. Dentro del avión, sin embargo, el aire estaba presurizado, similar a un bote de refresco sellado. Si Zahari conseguía abrir una válvula en el fuselaje, el aire presurizado escaparía violentamente al exterior. Afortunadamente para él, existía una forma de hacerlo: las válvulas de salida de presión situadas en la parte inferior del avión. Si las abría, podría despresurizar la cabina manualmente. Zahari se preparó. Tomó su mascarilla de oxígeno, la colocó sobre su cabeza y comenzó a respirar oxígeno puro. Luego subió su mano al panel superior y bloqueó la entrada de aire fresco al sistema de presurización. Después, el cambio de control de presurización de modo automático a modo manual. Ahora, él controlaba por completo la cantidad de aire en la cabina. Con decisión, movió sus dedos hacia los interruptores de las válvulas de salida de presión y las abrió. Inmediatamente el aire comenzó a escapar violentamente. De hecho, en la cabina se debería haber oído un zumbido tremendo. Los pasajeros dormidos fueron abruptamente despertados por el estallido de sus oídos y el ruido ensordecedor. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente desde el techo. El repentino descenso de presión también provocó un brusco descenso de temperatura dentro de la cabina. Pero antes de que los pasajeros pudieran siquiera ponerse las máscaras, Zahari giró violentamente el avión hacia la izquierda. En la galera delantera, el primer oficial fue arrojado contra una pared por la fuerza de la maniobra. Solo tendría unos pocos segundos para encontrar una máscara de oxígeno antes de perder la conciencia. Zahari mantenía el avión a una inclinación extrema tan aguda que sonó la alarma automática de ángulo de inclinación excesivo en la cabina. El avión estaba al borde de sus capacidades estructurales, luchando por mantenerse en vuelo mientras el capitán giraba cada vez más fuerte. Pero esta maniobra no era un capricho. Zahari necesitaba que el giro fuera muy cerrado para evitar entrar en el espacio aéreo de Tailandia. Aunque había apagado el transpondedor, todavía podía ser detectado por el radar primario. El radar primario es el más básico y funciona enviando señales que rebotan en objetos físicos como aviones o incluso bandadas de pájaros. No importa que el avión esté sin transpondedor, el radar primario seguiría detectándolo como un simple eco en la pantalla. Sin embargo, el radar primario solo muestra la posición, no la identidad ni la altitud.
Si el ejército tailandés detectaba un objeto no identificado, podía ordenar el despegue de cazas de combate para interceptarlo. Por eso, Zahari debía evitar a toda costa penetrar en el espacio aéreo tailandés, un país más que militarizado. Tras poco más de 2 minutos de giro, Zahari niveló las alas. Consultó su pantalla de navegación. Había conseguido esquivar el espacio aéreo de Tailandia. El vuelo 370 ahora volaba en dirección opuesta de regreso hacia Malasia. La primera fase del plan estaba completa, pero aún quedaban desafíos enormes por delante para el piloto Zahari. ¿Cuál sería el primero? Atravesar la península de Malasia sin ser interceptado por la Fuerza Aérea Malaya o la tailandesa. Además, no solo eso, sino además tenía que evitar ser descubierto por los ocupantes que aún estaban vivos, aunque cada vez más debilitados. En la zona de pasajeros reinaba el desconcierto. Las máscaras de oxígeno habían caído del techo y el personal de cabina, siguiendo los protocolos, les indicaban a los pasajeros que había una despresurización, y que el avión pronto descendería a una altitud segura. Aparte del frío repentino y el zumbido de la falta de presión, todo parecía más o menos bajo control. El vuelo seguía estable tras el fuerte giro inicial, pero el primer oficial, Farik, sabía que algo iba muy mal. Durante una despresurización real, el primer paso que debe seguir cualquier piloto es ponerse la máscara de oxígeno y luego descender inmediatamente a una altitud donde el aire sea respirable. Pero el avión no estaba descendiendo y eso era completamente anormal. Durante el violento giro, Farik había logrado sentarse en uno de los asientos de la galera delantera y había encontrado una botella de oxígeno portátil conectándose a ella. Ahora estaba listo para intentar volver a la cabina de mando. La puerta de cabina, sin embargo, era una barrera casi infranqueable. Tras los atentados del 11 de septiembre, las puertas de los aviones habían aumentado la seguridad de manera considerable. Así que Farik lo que hizo fue tomar el teléfono de emergencia y marcó el código para solicitar acceso a la cabina. En el interior, a Zahari le apareció el aviso Cabin Call en su pantalla central. Si Zahari quisiera, solo tendría que girar un interruptor para desbloquear la puerta y permitir que Farik entrara. Pero no lo hizo. De hecho, volvió a marcar el código Farik y Zahari lo volvió a ignorar. Para Farik era una situación terrorífica, porque el resto de la gente no se enteraba de lo que estaba sucediendo. Pero él sí, el avión estaba despresurizado, el capitán no respondía y no había forma de acceder a la cabina, por lo que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo ahí dentro. En el exterior, desde su ventana, Zahari divisaba ya las luces naranjas del Kota Baru, una ciudad costera malaya. Este sería su punto de entrada para atravesar la península. Había planeado su ruta con precisión. Volaría bordeando el límite entre el espacio aéreo tailandés y el malayo, de modo que ni uno ni otro país asumiera que el avión era de su responsabilidad. La confusión, además, trabajaría a su favor. Y si alguien en Malasia veía el avión girando, podría pensar simplemente que estaba regresando a un aeropuerto por una emergencia. Pero en realidad, los controladores civiles malayos ya se habían desentendido. Habían entregado el vuelo al control vietnamita y no lo estaban vigilando. El vuelo 370 estaba en tierra de nadie. Mientras tanto, el primer oficial, desesperado, pensó en su última opción, usar el código de emergencia. Este código especial permite abrir la puerta automáticamente si los pilotos estaban incapacitados. Farik lo introdujo en el teclado de la puerta. Un fuerte zumbido resonó en la cabina. Era una advertencia. Si los pilotos no respondían en 30 segundos, la puerta se desbloquearía sola. Farik esperó, contando los segundos en su reloj, pero la luz seguía en rojo. La puerta no se abrió después de los 30 segundos. Solo había una explicación. Que en el monitor, Zahari habría girado el interruptor a la posición de denegar, por lo cual lo habría bloqueado manualmente. Ahora Farik entendía que el capitán era consciente y que se estaba negando a abrir. Una pesadilla absoluta para un chico tan joven, además, de 27 años. Zahari miró su reloj. Eran las 1:32 de la madrugada. Habían pasado 12 minutos desde que había hecho virar el Boeing 777 sobre sí mismo en Higari. Sabía que en unos 5 minutos más las mascarillas de oxígeno de los pasajeros se quedarían sin suministro.
Cuando esto sucediera, todos los pasajeros y la mayor parte de la tripulación comenzarían a sufrir hipoxia severa. Primero la confusión, luego la pérdida de conciencia y finalmente la muerte. Los 10 asistentes de vuelo estaban en la misma situación, sentados en sus asientos de emergencia, respirando de las mascarillas automáticas que solo proporcionaban unos 20 minutos de oxígeno. El primer oficial, Parik, mientras tanto, seguía luchando desesperadamente. Había utilizado una botella portátil de oxígeno que, a diferencia de las máscaras de los pasajeros, podían suministrar aire durante 44 minutos. Pero Farik sabía que el tiempo corría en su contra y que debía actuar rápido. Decidió intentarlo todo. Sabía que a estas altitudes su teléfono móvil no tendría cobertura, pero recordó que en una de las estaciones de tripulación había un teléfono satelital. Quizás pensó podría llamar a la aerolínea o a algún centro de control y pedir la ayuda. Cargando la botella de oxígeno sobre su hombro, Farik avanzó tambaleándose por la cabina en dirección al teléfono satelital. Sin embargo, aunque tenía oxígeno, la hipoxia empezaba a hacer efecto en su cuerpo. A estas altitudes, incluso respirando oxígeno puro desde una botella portátil, no es suficiente para mantener la conciencia mucho tiempo. El capitán Zahari, en cambio, estaba perfectamente, ya que su máscara de oxígeno, conectado al suministro de la cabina, proporcionaba oxígeno a presión positiva, empujando el aire directamente a sus pulmones. Además, el tanque de oxígeno de la cabina de mando había sido rellenado esa misma noche antes del despegue, un hecho que muchos sospechan no fue casualidad. En las pantallas de la cabina, Zahari observaba a Farik a través de la cámara de vigilancia. Lo veía tambalearse caminando hacia la parte trasera del avión. Sabía que el primer oficial no podría resistir mucho más. Ahora su único reto era atravesar toda la península malaya y alcanzar el estrecho de Malaca. Todo esto sin ser detectado ni por radares ni interceptado por cazas militares. En tierra, los controladores de Ho Chi Minh comenzaban a preocuparse, ya que el vuelo 370 nunca se había puesto en contacto, lo cual no era común para las rutinas que se llevaban. Nada común. O sea, esto era súper extraño para lo que estaba sucediendo. Por otro lado, un controlador vietnamita telefoneó entonces a Kuala Lumpur. ¿Su vuelo 370 ha regresado a su espacio aéreo? Le contestan, no hemos tenido más comunicación con él. Y el miedo comenzaba a crecer tanto en Vietnam como en Malasia. Mientras tanto, Zahari, completamente silencioso, continuaba su vuelo furtivo sobre su país. Observaba las luces de las ciudades, los pueblos, sitios en los que había pasado 100.000 veces. Todo estaba yendo según su plan. El radar militar malayo veía un pequeño eco desplazándose, pero no hubo una reacción inmediata. Pensaron que era un vuelo civil, tal vez en emergencia, volviendo a un aeropuerto. La burocracia, la rutina y la confianza excesiva jugaron a favor de Zahari. Zahari ya divisaba en el horizonte la isla de Penang. Era un lugar especial para él, su hogar de toda la vida, había crecido allí. Y ahora, en lo que sería su último vuelo, sobrevolaría la isla por última vez. Desde su ventanilla veía las luces de ciudad y el aeropuerto de Penang. Debajo de él, el primer oficial, Parik, en un último intento desesperado, apoyó su teléfono móvil contra la ventanilla de pasajeros, tratando de captar alguna señal de móvil. Normalmente a esas velocidades y altitudes es imposible conectar. Pero mientras el avión giraba ligeramente, la distancia al suelo se mantenía constante unos segundos. Y durante un breve instante, su iPhone 5 consiguió conectarse fugazmente a una antena en Penang. No pudo realizar una llamada ni enviar un mensaje. Solo apareció una barra de señal durante unos segundos y luego desapareció. Farik sabía entonces que estaba completamente aislado, sin comunicación, sin ayuda y sin escape. Podéis poneros en su lugar e imaginar el tipo de ansiedad que estaría sufriendo en este momento. A duras penas, casi cayendo por efecto de la hipoxia, regresó hacia las puertas de la cabina. El tiempo para Farik se estaba acabando. Mientras tanto, en la cabina de pilotos, Zahari giraba lentamente en el sector de rumbo en el piloto automático, iniciando un lento viraje hacia el noroeste. Algunos han sugerido que este giro sobre Penang fue un último adiós sentimental del capitán a su hogar. Pero de una manera lógica y objetiva esto no parece probable.
porque por un lado el giro no estaba alineado para ver la isla claramente desde su posición, y por otro el giro fue demasiado abierto y técnico para responder a un impulso emocional. Este vuelo no era un tributo personal, era una operación precisa y metódica en la que no había lugar para sentimentalismos. Ahora, han pasado 35 minutos desde que Zahari despresurizó el avión. Durante ese tiempo ha esquivado radares, ha burlado a los controladores y ha incapacitado progresivamente a todos los ocupantes del avión. Pero el peligro aún no ha terminado. Porque aunque Zahari había logrado cruzar la península sin ser interceptado, todavía debía escapar del alcance de los radares militares y civiles. Y para ello debía entrar la siguiente fase de su plan, el estrecho de Malaca, un lugar estratégico lleno de tráfico aéreo comercial donde podría esconderse como una gota más en un río de puntos de radar. Mientras Zahari continuaba su viraje hacia el noroeste, se adentraba en el estrecho de Malaca, un corredor aéreo extremadamente concurrido. Cada noche decenas de vuelos comerciales cruzan el estrecho rumbo Europa, Oriente Medio o Australia. Zahari sabía que si conseguía mezclarse con el tráfico aéreo normal, podría pasar desapercibido en los radares. A ojos de cualquier controlador aéreo o radar militar, solo sería un punto más en la pantalla avanzando sereno junto al resto. Abajo, en la cabina de pasajeros, reinaba ya un silencio absoluto. Casi una hora después de la despresurización del vuelo, casi todos los pasajeros estaban inconscientes o muertos. Los pocos que utilizaron botellas portátiles de oxígeno también habían sucumbido. El único ser humano aún despierto y activo a bordo era Zahari. Pero había un problema emergente. Cuando había cortado los generadores principales una hora antes, muchos sistemas secundarios habían perdido alimentación y ahora las computadoras del avión comenzaban a lanzar advertencias. El comportamiento de aviónica, el cerebro electrónico del avión, se estaba sobrecalentando. Y ahora las computadoras pues también estaban dando fallos por todas partes. Los ventiladores de refrigeración, al haber perdido energía, habían dejado de funcionar. Zahari sabía que si las computadoras fallaban, perdería sus instrumentos de vuelo, el control del piloto automático y arruinaría su plan. Por eso decidió esperar el momento oportuno, cuando estuviera fuera del alcance de los radares militares de Malasia. En ese momento restauraría la alimentación eléctrica completa del avión. Hasta entonces tenía que mantener la calma y seguir su trayectoria. En tierra, la confusión de los controladores iba en aumento. Los centros de Kuala Lumpur y Ho Chi Minh intercambiaban llamadas frenéticas. Estaba en el espacio aéreo vietnamita, se desvió hacia Camboya, había aterrizado de emergencia. Nadie sabía la respuesta. Todos estaban trabajando con información equivocada. El sistema de seguimiento de Malaysia Airlines, que en realidad no mostraba la posición del avión, sino una proyección matemática basada en su última posición conocida. ¿Se correspondía con la real? Ni de coña. Zahari y su Boeing 777 volaban libremente sobre el estrecho, además cada vez más lejos. Desde su asiento en la cabina, Zahari veía en la pantalla del CCTV que el primer oficial Farik estaba desplomado contra la puerta. El único que podía haber frustrado su plan había sido eliminado. Por si acaso, el capitán utilizó el intercomunicador interno y anunció por altavoces que necesitaba ayuda en la cabina. Miró con atención las cámaras, nadie acudió. No quedaba nadie en condiciones de moverse. Finalmente, unos minutos después de las 2:20 de la madrugada, el vuelo 370 desapareció del radar primario en Langkawi. Ahora sí, el vuelo había desaparecido completamente. Ahora que el vuelo 370 estaba fuera del alcance del radar malayo, Zahari sabía que había llegado el momento. Sin temor a ser detectado, restauró la energía eléctrica completa del avión. Desde el panel superior volvió a activar los dos buses eléctricos principales, izquierdo y derecho, lo que reactivó decenas de sistemas a bordo. Los ventiladores de refrigeración comenzaron a funcionar nuevamente. El zumbido familiar de la electrónica bajo el suelo de la cabina regresó. Las pantallas se estabilizaron. Todo funcionaba otra vez. Había conseguido lo imposible: hacer desaparecer un Boeing 777 en un vuelo nocturno. Serían muchas horas más tarde cuando comenzara la búsqueda que las autoridades investigarían en el lugar equivocado.
el mar de China Meridional, último punto donde el avión había aparecido en un radar secundario. Pero Zaharie sabía que con el paso de los días alguien revisaría los radares primarios y vería que el avión había girado cruzando la península y desaparecido sobre el estrecho de Malaca. Lo que no sabían o no podrían averiguar fácilmente era hacia dónde se estaba dirigiendo después, porque ahora venía el último truco de Zaharie. Con el avión fuera de cualquier cobertura radar, el capitán planeaba virar hacia el sur y adentrarse en el Océano Índico Sur, un espacio inmenso, casi sin tráfico, y donde con más de 5 horas de combustible podía llegar a lo más profundo de sus aguas. Pero hubo un detalle que Zaharie no previó. Cuando restauró la energía completa del avión, también reactivó sin saberlo el sistema SATCOM, el enlace satelital que había cortado una hora antes. Y al hacerlo, un componente de ese sistema, el SDU o unidades de datos satelitales, envió una señal de reinicio a un satélite de comunicaciones. Este satélite pertenecía a una empresa Inmarsat, con sede en el Reino Unido y tenía una estación en Perth, Australia. Esta pequeña señal bastaría para cambiarlo todo. El mensaje no contenía coordenadas ni altitud, solo una petición de logueo en red satelital. Un simple mensaje que decía, estoy en el aire y quiero conectarme. Pero había algo más. Un ingeniero de Inmarsat, días después, tuvo una idea brillante. Se dio cuenta de que la señal enviada por el avión incluía la hora exacta en que fue emitida y la hora exacta en que el satélite la recibió. Como la señal viajaba a la velocidad de la luz, era imposible calcular la distancia exacta entre el avión y el satélite. Y así nació el concepto del primer arco. En base a esa diferencia de tiempo, los ingenieros concluyeron que a las 2:25 de la madrugada, el vuelo 370 se encontraba en algún punto de un círculo inmenso alrededor del satélite. Ese círculo, o más bien arco, debido a limitaciones de dirección, pasaban por el sur del mar de Andamán y el oeste de Sumatra. No sabían exactamente dónde estaba en esa línea, pero sí sabían que estaba en ella y que seguía volando. Y no sería la última señal. Cada hora el sistema de tierra de Inmarsat enviaba una nueva consulta. ¿Sigues allí? Y el avión respondía con un simple sí. Estas respuestas se conocen en aviación como handshakes o apretones de manos y cada handshake generaba un nuevo arco. Así comenzó la última etapa de esta historia, el viaje solitario de un avión fantasma, registrado solo por una serie de arcos invisibles sobre el océano. Ahora que el vuelo 370 estaba fuera del alcance del radar malayo, Zaharie sabía que había llegado el momento. Sin temor a ser detectado, restauró la energía eléctrica completa del avión. Desde el panel superior volvió a activar el avión y esto ya lo hemos comentado ya. De todas maneras, disculpadme un segundito, que me he perdido un poco en mi hilo. Zaharie vio la llamada entrante en su pantalla a través de Malaysia Airlines, que llamaron al teléfono satelital, pero él no contestó y esperó pacientemente hasta que dejó de sonar. Ahora sabía que en tierra ya sospechaban que algo iba mal, pero también sabía que no tenían ni idea de dónde estaban. Seguían buscando en la dirección equivocada y que aún quedaban horas de combustible a bordo. Y Zaharie tenía un objetivo claro: llegar tan al sur como fuera posible y hundirse en el corazón del océano y hacer imposible que lo encontraran. Mientras tanto, en Kuala Lumpur y en los centros de control de Asia se producía un caos de comunicaciones. Vietnam decía que nunca había recibido al vuelo, Camboya no tenía registro alguno y China preguntaba si el avión había llegado. El problema es que nadie sabía nada y, lo que era aún peor, todos estaban buscando en el sitio equivocado. Mientras el vuelo 370 cruzaba el Índico Sur a miles de kilómetros de donde lo buscaban, el ingeniero de Inmarsat, que revisaba las señales satelitales, tendría una segunda intuición brillante, que la verdad es un héroe en este caso, este señor. Si podían medir la distancia al satélite, también podrían medir la velocidad relativa. Y, analizando el efecto Doppler en las señales, el mismo principio que hace cambiar el sonido de una sirena de ambulancia al pasar, descubrieron que podían calcular si el avión se alejaba o se acercaba al satélite. Y confirmaron que, después del giro sobre Sumatra, el vuelo 370 se alejaba, dirigiéndose al sur. Zaharie había previsto todo menos el satélite.
Ya enfilando hacia el sur sobre el Océano Índico, Zaharie sabía que había cumplido casi todos los pasos de su plan, pero ahora su presencia a bordo ya no era necesaria. El avión, perfectamente estabilizado en piloto automático, seguiría su curso hasta que el combustible se agotara. Zaharie se quitó el cinturón de seguridad, se reclinó sobre su asiento, miró hacia la inmensidad oscura que se extendía frente a él, miles de kilómetros de un océano vacío, uno de los lugares más remotos y deshabitados del planeta. Sin barcos, sin aviones, sin islas, solo oscuridad infinita. Aunque el avión aún podía mantenerse en vuelo durante horas, Zaharie no tenía intención de seguir despierto hasta el final. Se preparó para abandonar la conciencia de la misma forma que había incapacitado a sus pasajeros. Por segunda vez en esa noche abrió las válvulas de salida de presión. Esta vez no se colocó la máscara de oxígeno. En cuestión de segundos, el aire se volvió demasiado tenue para sostener la conciencia humana. Zaharie, sentado en su asiento, comenzó a experimentar los efectos de la hipoxia: visión borrosa, pensamiento confuso, pérdida progresiva de control y finalmente se desmayó. El vuelo se convirtió en un avión fantasma deslizándose silenciosamente hacia la nada. Durante la estación de satélites de Perth, cada hora se seguían registrando las señales del apretón de manos, del handshake que antes hemos mencionado. Cada señal era una confirmación muda. El avión aún volaba, aún estaba allí, aún seguía su curso, cada vez más al sur. Pero no había nadie vivo a bordo. Todo en el interior del Boeing 77 ahora era una instantánea congelada en el tiempo. A las 6:30 de la mañana en Pekín, los familiares de los pasajeros estaban llegando al avión, que no llegaba. Primero les dijeron que iba retrasado, pero luego les dijeron la verdad, que el vuelo había desaparecido. La noticia, por supuesto, se extendió rápidamente por todo el mundo. Mientras equipos de rescate comenzaban a buscar en el mar de China meridional el 777, continuaba su inexorable avance hacia el sur sobre el Océano Índico vacío y sin testigos. Nadie sabía que todavía estaba en el aire y nadie podía imaginar el verdadero escenario que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. Tras horas volando en piloto automático, el vuelo 370 se acercaba al final. A las 8:19 de la mañana, hora local, el motor derecho del Boeing 777 se quedó sin combustible. Se apagó primero. Esto provocó que el motor izquierda pasara automáticamente a máxima potencia para intentar compensar la pérdida. Como consecuencia, el avión comenzó a girar lentamente hacia la derecha. Pocos minutos después, el motor izquierdo también se apagó. Ahora el Boeing 777 había perdido ambos motores, ya no había propulsión, ya no había energía principal. En ese momento, el avión comenzó a descender lentamente. Sin embargo, aún quedaba un último sistema preparado para este tipo de emergencia: la unidad de potencia auxiliar, que es un pequeño motor en la cola del avión que, en caso de fallo total de motores, se activa automáticamente para proporcionar energía eléctrica mínima y mantener el control como básico de la aeronave. Cuando se encendió, el satélite recibió una última señal del avión como una petición de conexión. Este último mensaje fijó el séptimo arco, el punto más valioso para la posterior búsqueda. Gracias a esa señal, los ingenieros de Inmarsat pudieron descubrir cuándo y dónde aproximadamente el avión se quedó sin combustible. Pero había más. El análisis de la frecuencia de las señales satelitales reveló algo crucial. Cuando se activó, el avión estaba descendiendo y no descendía suavemente. Descendía a unos 4.000 pies por minuto, un ritmo de descenso pronunciado pero aún controlable. Sin embargo, 8 minutos después, cuando se recibió la otra señal, ya descendía a 4 veces más la velocidad inicial. Esto indica que el avión se precipitaba hacia el océano en un descenso incontrolado, casi en caída libre. Probablemente estaba girando sobre sí mismo mientras caía, superando incluso la velocidad del sonido en algunos momentos. Pocos minutos después, el Boeing 777 impactó violentamente contra el océano. La mayoría de la estructura se desintegró por completo en el choque. Los restos más grandes se hundieron rápidamente a varios kilómetros de profundidad hacia el lecho marino. Otros fragmentos flotaron. Y con el tiempo, las corrientes oceánicas los llevaron hacia la costa de África y varias del Océano Índico. Mencionaremos después que muchas piezas han sido recogidas en África, como la sección del flaperón derecho, partes del panel interior de la cabina, fragmentos de asientos de pasajeros
Y estos restos son la prueba física más sólida de que el vuelo 370 terminó en el Océano Índico Sur y no en otro lugar como nos quieren hacer creer muchas teorías. Tras confirmarse que los restos encontrados pertenecían al vuelo 370, comenzaron operaciones de búsqueda submarina a gran escala. Los equipos de rescate cartografiaron más de 120.000 kilómetros cuadrados del fondo del Océano Índico, una superficie mayor que varios países europeos juntos. Utilizaron vehículos submarinos autónomos, sonar de barrido lateral y toda la tecnología disponible. Pero a pesar de los esfuerzos titánicos, el fuselaje principal del avión nunca fue encontrado. El fondo del océano, además, en esta región es muy hostil, con montañas submarinas, cañones profundos y corrientes impredecibles. Incluso con tecnología moderna, buscar en esas profundidades es como buscar una aguja en un pajar o en millones de pajares. Cada kilómetro cuadrado inspeccionado consumía enormes cantidades de tiempo y recursos. Finalmente, después de varios años investigando, las búsquedas fueron suspendidas a la espera de nueva y creíble información. Hoy, más de 10 años después de la desaparición, el vuelo MH370 sigue sin ser localizado en el lecho oceánico. Y aunque los fragmentos encontrados en África y el Océano Índico confirman su final trágico en el sur, el misterio persiste sobre los detalles exactos de sus últimos momentos. ¿Se resolverá alguna vez este misterio? Puede que algún día, quizás dentro de décadas, se encuentren los restos principales del Boeing 77. Puede que se recuperen las cajas negras, como el CVR, que es la grabadora de voz de cabina, y el FDR, la grabadora de datos de vuelo. Pero aquí surge otro problema. Si Zaharie realmente quiso ocultar su acto, pudo haber desconectado manualmente las grabadoras al comienzo de su plan, tirando de los disyuntores eléctricos. Si las cajas negras fueran halladas en el futuro, podrían estar vacías de datos, sin registrar el tramo final del vuelo. Y de ser así, cada nuevo hallazgo, en lugar de aclarar el misterio, podría reavivar los debates. Los que creen que un fallo técnico verían confirmadas sus teorías, o los que creen que un acto deliberado señalarían la desconexión como prueba. Cuando ocurre algo tan imposible, monumental, como la desaparición de un avión moderno, es natural que queramos explicaciones igual de colosales, como las conspiraciones de un gobierno, tecnología secreta, causas sobrenaturales, un ovni. Pero la explicación más consistente y la más apoyada por evidencias es la más fría y escalofriante. La acción deliberada, premeditada, por parte de un solo hombre, el señor Zaharie. Un piloto con la habilidad y el conocimiento y el acceso para hacer desaparecer un avión entero y sumergirlo para siempre en la oscuridad del océano. Y esto es un poco la historia que tengo, pero hay varias cosas en las que me gustaría centrarme un poquitito más, que ahora cubriremos. De todas maneras, miedo me da mirar el chat, creo que no hay absolutamente nadie escuchando. ¿Hay alguien que me ha escuchado? ¿Alguien del directo que haya prestado algo de atención a la hora que llevo hablando? Yo creo que absolutamente nadie. Pero bueno, como ya os digo, hay veces que los esfuerzos que le pone uno a los directos no siempre se ven recompensados, pero bueno, ¿qué hago? Por lo menos he tenido gente, alguna persona me habrá escuchado. Silvia, no me mientas. Yo sé que tú no has escuchado una palabra de lo que he dicho, que has estado más centrada en revoltearme, en activarme el gallinero. Esta es la historia completa. Y ahora, para los que tengáis más curiosidad de, oye, pues puede que Zaharie realmente no fuera él. O sea, yo os quiero decir varias cosas, ¿no? Sobre la investigación oficial. Las autoridades malasias revisaron su historial médico, el de Zaharie, y no encontraron diagnósticos de depresión, de tendencias de quitarse su propia vida o problemas mentales en sus registros médicos. Según el informe final de Malasia, no había señales evidentes en su vida profesional ni privada que indicaran intenciones de quitarse su propia vida. Sus colegas lo describieron como competente, apasionado por la aviación y alguien que disfrutaba de su trabajo y que no tenía ningún síntoma de depresión. Así que es todo bastante extraño, ¿no? Además se descubrió después, ya un poco más avanzado,
ya cuando es la versión oficial, que la verdad es que Malasia no estuvo muy acertada con la investigación, sí que se descubrió que Zaharie parece que estaba pasando por algunos momentos difíciles. Parece que su esposa se había mudado fuera de su casa en los meses anteriores, aunque algunos testimonios son contradictorios sobre si estaban divorciando o simplemente distanciando. También decía que cada vez tenía un aislamiento social mayor, que estaba más retraído que de costumbre y que había dejado algunos comentarios políticos muy críticos hacia el gobierno de Malasia en Facebook, lo cual mucha gente dijo que pudo haber sido la causa de que le quitaran la vida. Así que es todo un misterio tremendísimo. Pero ahora os voy a dar un detalle que para los que habéis escuchado os vais a quedar locos. Hemos dicho al principio del directo que Zaharie tenía un simulador de vuelo en su casa que había diseñado él mismo como para fingir un poco, para recrear rutas de vuelo tremendas. Pues ¿qué encontraron? Que en su simulador casero Zaharie había practicado rutas muy similares a la que siguió el MH370 hacia el Índico, terminando en el sur sin combustible. Esto no es una prueba, pero es un indicio inquietante de que había pensado en ponerse a sí mismo y a los tripulantes de un vuelo en una situación similar. Y, muy curiosamente, el gobierno malasio, inicialmente ocultó ese dato y que luego se filtró a la prensa. ¿De dónde sale eso? De que practicó rutas similares. La investigación salió del FBI y de los informes filtrados de la policía malasia. Cuando el MH370 desapareció, las autoridades malasias confiscaron el simulador de vuelo casero que Zaharie tenía en su casa de Shah Alam, cerca de Kuala Lumpur. Ese simulador era un ordenador potente, montado por sí mismo, con programas de simulación como el Flight Simulator, que es muy famoso en Microsoft, o el X-Plane. En el disco duro, el FBI ayudó a recuperar archivos borrados de rutas de vuelo practicadas semanas antes del accidente. Encontraron una ruta simulada en la que el avión despegaba hacia Kuala Lumpur, volaba hacia el noroeste, luego giraba hacia el sur sobre el Océano Índico y se quedaba sin combustible en mitad del mar. Es decir, que la ruta del simulador es muy similar a la que él practicó en su vida real. No era una réplica perfecta de la trayectoria real, pero sí que era un vuelo que terminaba en el fondo del Océano Índico sin combustible, lo cual no es algo que un piloto practique normalmente. Esto se mencionan en varios recursos, no me invento absolutamente nada, todo lo que he dicho aquí ha sido contrastado por expertos y ahora llegamos a una parte que me parece súper interesante, que para los que os esté gustando este directo, esto es que no deja de ponerse complicado el asunto del señor Zaharie. Es que tela marinera lo de este vuelo. Es que el caso en sí es completamente fascinante. ¿Qué piezas se encontraron? ¿Y dónde se encontraron? Bueno, lo primero, antes de responder esta pregunta, es importante que los informes oficial de seguridad del MH370, las investigaciones periodísticas como de Atlantic, de un artículo sensacional del que nos hemos valido bastante para nuestra investigación del directo de hoy, William Languish, que es del escritor del Atlantic, en un artículo de 2019. Luego, las declaraciones públicas de las autoridades malasias. ¿Qué partes se encontraron y dónde? Por un lado, el flaperón derecho, que es la parte del ala, fue el primer fragmento encontrado y apareció en la isla Reunión, que es un territorio francés en el Océano Índico, en julio de 2015. Fue confirmado oficialmente como parte del MH370 tras ser analizado en Francia. Otros fragmentos importantes se encontraron en Mozambique varias piezas como partes del estabilizador oriental y un trozo de la aleta de cola. En Tanzania se encontró un pedazo de ala interior. En Sudáfrica apareció parte del borde de salida de un ala. En la isla Mauricio y Rodríguez se recuperaron fragmentos menores y en Madagascar también se han encontrado piezas que se consideran muy probablemente el MH370. Más de 30 fragmentos atribuidos con certeza o alta probabilidad al MH370 han sido hallados.
¿Cómo se confirmó que eran? Pues porque tenía una serie de códigos de mantenimiento que coinciden con el Boeing 777 desaparecido. En otros casos, aunque no había números visibles, el tipo de construcción y materiales era muy específico del MH370. Además, fueron analizados por oficinas de investigación de accidentes, como el BEA en Francia, Boeing, que era el fabricante, y las autoridades malasias, que, bueno, que posiblemente fueran las menos relevantes. Muchos de vosotros estáis preguntando, bueno, Javier, pero si el avión desapareció en el Océano Índico, ¿cómo llegaron a África? Es una pregunta más que normal. Pues, chicos y chicas, después del impacto en el Océano Índico, los restos más ligeros flotaron. Las corrientes oceánicas, especialmente la corriente ecuatorial del sur, arrastraron los restos hacia África Oriental y las islas cercanas en el transcurso de los meses o años. Esto confirma que el avión terminó en el sur del Océano Índico y no en el mar de la China Meridional ni en tierra firme, que se estrelló en una zona muy remota y lejos de costas o tráfico marítimo habitual. Ahora hay cosas que llevan ya a la confusión máxima. Y aquí entra en acción un señor muy interesante que la verdad hizo muchísimos descubrimientos en cuanto al caso se refiere. Tenemos a Blaine Gibson. Blaine Gibson, os introduzco al canal de A Prueba con Nota Alta. Esto es un abogado estadounidense de Seattle, Washington, que era un tío muy curioso, le gustaban mucho los vuelos, era un viajero empedernido, un aventurero moderno, pero que en cuanto desapareció el caso se obsesionó completamente y se gastó de su propio dinero viajando a lugares donde las corrientes oceánicas podrían llevar restos del avión. No es que encontrara piezas de aviones por la cara, como quien pasea por la playa. Estudió las corrientes marinas basándose en estudios oceanográficos, identificó las playas más probables donde podían llegar fragmentos flotantes, recorrió kilómetros de playas remotas, muchas veces de forma totalmente manual, y encontró varios fragmentos, principalmente en Mozambique y en Madagascar. Cada vez que encontraba un trozo, lo entregaba a las autoridades locales. Esos fragmentos luego eran analizados y confirmados como pertenecientes a un Boeing 777. En internet mucha gente dijo, bueno este tío, qué trama. Muchos foros conspiranoicos insinuaron que él mismo había plantado los restos o que él mismo estaba siendo utilizado como pantalla para redirigir la investigación. Pero la realidad es que no hay pruebas de que hiciera nada fraudulento. Los fragmentos encontrados coinciden en el tipo de daño, construcción y material con lo que esperaría impactos oceánicos de alta velocidad. Por lo que mucha gente se puede preguntar, ¿Blaine Gibson encontró los restos mágicamente? No, buscaba en lugares estratégicos basados en estudios de corrientes. ¿Fue casualidad? No, fue una búsqueda sistemática en playas remotas. ¿Se benefició económicamente? No, de hecho pagó él viajes de su bolsillo. Luego, claro, sacó su investigación, pero nunca pidió dinero ni nada de eso. ¿Se sospecha de él oficialmente? No, de hecho sus hallazgos fueron validados por análisis técnicos. Así que sí, raro es. Y además, Gibson mantiene la misma teoría que hoy hemos expuesto aquí. No cree en teorías de conspiración como un secuestro militar, ni una falla catastrófica repentina, ni un secuestro remoto del avión o control por terceros, basados en qué sostiene esto en los fragmentos hallados, que apuntan a un impacto de alta energía contra el mar. Entre los handshakes satelitales muestran un vuelo largo estable, sin zigzags ni maniobras de emergencia. El historial técnico de Zahari le habría permitido ejecutar una desaparición así. Y eso es todo lo que tengo que contaros por hoy. Espero que